100.000 personas que hasta ahora no podían votar podrán hacerlo en las próximas elecciones. Son personas con discapacidad a los que el Congreso de los Diputados ha reconocido este derecho. En Aragón son 3.000 las afectadas y la ley todavía deberá tramitarse en el Senado, pero hay unanimidad política para que salga adelante. Buenos días, Aragón. Comenzamos. La ONU ya reconoció este derecho en 2008. Decía textualmente que debe garantizarse que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, incluida también la posibilidad de votar y de ser elegidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es una antigua reivindicación de los colectivos que agrupan a personas con alguna discapacidad intelectual. Con ellos analizaremos hoy este paso adelante en España en la última parte del programa. Se podrían estrenar en diciembre en las elecciones andaluzas. Hoy es 23 de octubre y el día comienza. 9:33 de la mañana, continuamos en Buenos Días, Aragón. En las próximas elecciones, miles de personas van a poder recuperar su derecho al voto. Algunas ya habían podido votar en anteriores elecciones, pero otras se les había retirado este derecho al sufragio universal tras haber sido incapacitadas judicialmente al tener alguna discapacidad intelectual o también alguna enfermedad mental. El Congreso de los Diputados, por unanimidad, ha decidido retirar esas restricciones que había a su derecho al voto y ahora solo queda que el Senado lo ratifique. Para analizar este cambio vamos a contar aquí con organizaciones y también con algunos de sus protagonistas. Nos acompañan desde Plena Inclusión su presidente, Santiago Villanueva. Buenos días. Hola, muy buenos días. Junto a él, una persona con discapacidad intelectual, Luis Antonio Muñoz. Buenos días. Hola, buenos días. Y también el gerente de Plena Inclusión, Ramón Álvarez. Buenos días. Hola, buenos días. Otra persona con discapacidad intelectual, María Josefa García. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, Santiago, me gustaría preguntarle por este cambio que supone, qué valoración hacen, porque ustedes han llegado a decir que por fin la democracia se extiende a todas las personas, porque hasta ahora a ningún colectivo se le exigía ninguna capacitación para votar. Efectivamente, para el movimiento asociativo de la discapacidad, el pasado día 18 de noviembre fue un día histórico, ¿no? Equiparable incluso al 19 de otro noviembre de 1933, en que las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto. Creemos, como hemos dicho, que la democracia está a punto de llegar 40 años después, pues plenamente a todas las personas de este país. El Estado español, con la reforma de la ley electoral, pues da cumplida respuesta al compromiso de revisión legislativa que adquirió al ratificar en 2008 pues, la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas, ¿no? Que en su artículo 29 establece la obligación de asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y activamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás, incluida pues la posibilidad de votar y de que puedan ser elegidos también. Con plenos derechos, claro. Pues vamos a conocer, además hablamos de que afecta a miles de personas, vamos a conocer en concreto a cuántas afectan, Carolina, porque también son miles a las que les afecta aquí en Aragón y en España, por supuesto. Sí, en España concretamente son 100.000 las personas con algún tipo de discapacidad que no podían votar hasta ahora y van a estar afectadas por esta modificación. Y si hablamos de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo van a ver enseguida. Hablamos de 4.500 personas, según las cifras que nos dan los colectivos que representan a estas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. De esas 4.500, hasta la fecha, 1.500 sí que podían ejercer su derecho al voto. De esas 1.500 lo podían hacer todas por igual. Había 3.000 que quedaban excluidas de este derecho. A partir de ahora, con esta modificación, y ya podrían estrenarse a partir de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo del año que viene, ya podrían votar las 3.000 personas que faltarían, de modo que en su totalidad las 4.500 personas podrán ejercer su derecho al sufragio tanto activo como pasivo. Muchas gracias, Carolina. Estamos viendo que son unas cifras relevantes porque son 3.000 personas a las que les afecta este cambio, Ramón. Sí. Pero además es que hasta ahora lo que sucedía es que en el momento que una persona era incapacitada judicialmente, como comentábamos, para protegerla, por ejemplo, en casos de estafa, se le retiraba automáticamente este derecho al voto. Sí, lo que estaba ocurriendo normalmente es que se utilizaba mucho la incapacitación total, ¿no? Entonces los jueces a la vez notificaban que les privaban también el derecho del voto, ¿no? Esto lo notificaban
para que no pudieran, les invalidaba para que no pudieran votar, ¿no? Esto es lo que ahora, que venía en el artículo 3 de la ley electoral, en el punto 1, apartados B y C, venía que aquellas personas que tuvieran discapacidad intelectual, estuvieran incapacitadas, y aquellas personas que estuvieran ingresados en psiquiátricos y tal, no podían votar si el juez lo había notificado previamente, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que eso ha quedado anulado y las personas con discapacidad ahora todas podrán votar, ¿no? Perdón, no discapacidad, sino que estuvieran incapacitadas judicialmente. Incapacitadas judicialmente ahora podrán votar. Y no hay que hacer nada, en principio la propia ley incluye que aquellas sentencias que acogidos al artículo 3, el punto B y el punto C, vuelven otra vez a tener su derecho a votar y son incluidas en las listas para poder votar a las listas electorales. Porque antes incluso las personas que querían recuperar este derecho después de haber sido incapacitadas judicialmente tenían que enfrentarse a un examen, que en muchos casos con preguntas que eran complicadas hasta para personas de uso común, por así decirlo, para personas de la calle. Efectivamente, la persona que quería rehabilitar el voto, pues debía enfrentarse pues a un proceso judicial bastante complejo. En algunos casos duraba años, varios años, 3, 4 años estamos hablando, y en el que se le exigía también pues un examen pues para esa persona a ver si podía ejercer su derecho al voto, ¿no? Un examen que a ninguna persona se nos exige, ¿no? Entendemos que eso era discriminatorio. Además, yo creo que para la propia persona era hasta de alguna manera se sentía mal en ese sentido. Vamos a conocer la opinión de sus protagonistas, porque Luis Antonio, en tu caso, no has perdido nunca el derecho al voto, pero sí que ha sido muy reivindicativo, incluso desde la primera asociación que está formada por personas con discapacidad intelectual, que se llama Los que no se rinden. Has protestado delante del Constitucional después de una sentencia que no permitía recuperar el derecho al voto a una persona con discapacidad intelectual. ¿Por qué es tan importante para ti que se pueda ejercer ese derecho al voto? Porque yo creo que somos personas igual que los demás y tenemos derecho a opinar nuestro voto para poder conseguir también cosas para el sector de la discapacidad intelectual. Y eso me parece que es una buena idea que hayan quitado la ley y podamos votar todas las personas, ya que somos personas como los demás. Y eso. Por ejemplo, vamos a conocer también el caso de María Josefa. A ti sí que te retiraron el derecho al voto en 2009. ¿Qué significó para ti que de pronto, después de haber votado en varias elecciones, te dijeran no puedes votar? Me sentó muy mal que me fueran retirado el derecho de voto. ¿No lo podías entender? No lo podía entender. Y ahora, una vez que te dicen, seguramente ya solo queda un trámite, te dicen las próximas elecciones, y me imagino que para ti serán las de mayo de 2019, vas a poder votar. ¿Qué significa para ti? Pues ¿Alegría? Me da alegría, estoy más contenta de lo que estaba antes. Porque tú, por ejemplo, te sentías discriminada. Yo me sentía discriminada, como que yo decía, yo ¿por qué no voto como los demás ciudadanos? Así es, pero además desde Plena Inclusión seguís denunciando que todavía existen barreras para votar. Efectivamente, o sea, una cosa importante y que estamos pidiendo a los partidos políticos, desde Plena Inclusión siempre hemos hecho jornadas con las personas con discapacidad y los políticos que se van a presentar, que han sido muy interesantes porque ellos preguntan lo que les da la gana y además no se cortan. Quiero decir que a veces a los políticos les ponen, nosotros a lo mejor somos más correctos políticamente, pero ellos preguntan lo que sienten. Y lo que estamos demandando ahora a los partidos políticos es que ellos en sus programas los hagan de una manera entendible para la mayoría de la gente, por lo menos en el sector de la discapacidad. Estamos pidiendo que sus programas los hagan en lectura fácil para que las personas que tienen discapacidad intelectual puedan saber realmente lo que están diciendo, ¿no? Que muchas veces cuando escriben los programas
no sé para quién los escriben, porque aparte de que son muy engorrosos y muy largos y muy tal, son muy farragosos incluso en la propia redacción, ¿no? Y estamos viendo que se hagan en lectura fácil para que las personas con discapacidad puedan entender el contenido de eso, porque si no lo entienden tienen mucha más dificultad para votar. Y luego también estamos pidiendo que tanto los colegios y tal se pongan los medios para que las personas que tienen distintas discapacidades, ¿no? Puedan ser físicas, puedan acceder y puedan votar como todos los demás. Es más, con las ayudas que necesiten, que eso también lo recoge la propia enmienda a la ley electoral. Cuando se ha hablado de estos cambios, a veces sí que surge en el debate público los riesgos de manipulación. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, también cuando se habla de personas mayores con graves deficiencias que no pueden moverse, también se habla de estos riesgos de manipulación y sobre todo en personas que igual tienen una discapacidad muy grave. Bueno, esto yo lo veo de otra manera. Quiero decir, hay mucha gente muy manipulable y a que nadie le pide nada. Y a nivel de comprensión y de cultura, yo, si hiciéramos un test por la calle, la mayoría de la gente no se ha leído nunca lo que es lo que dicen los partidos electorales, y tampoco cuando Santiago estaba comentando que para recuperar incluso ese derecho al voto les pasaban una especie de examen. Bueno, si ya no te digo gente incluso con preparación y tal, le pasas esos exámenes y no habría muchos que no los pasaríamos. Quiero decir que a mí me parece que había un nivel de exigencia demasiado que no es comparable a lo que se está exigiendo a los demás ciudadanos, y eso lo que nos parece es una discriminación. O sea, estamos de acuerdo, y ellos tienen conocimiento porque a través de las entidades, de las asociaciones como la que nos se rinden, a través de nuestras organizaciones, intentamos traducir a lectura fácil cuáles son los programas, decirles lo que cada uno va a decir, ¿no? O lo que cada uno dice en su programa, y luego ellos, con su saber, con su familia, con lo que sea, pues igual que el resto de los demás, ¿no? Tendrán su ideología, bien la ha venido de un lado, bien la ha venido de otro, ¿no? Pero eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Si tú has nacido en una determinada familia o tipo de familia, puedes tener una ideología que te venga más o menos de influenciado por las familias, pero es que yo creo que todos somos influenciables. Ellos también, pero es que hay muchísima más gente que también son muy influenciables y nadie se cuestiona si tienen que votar o no. Porque vosotros, María Josefa, imagino que veis las noticias y ya os hacéis una idea y por eso elegís a quién tenéis que votar. Sí. Entonces, ¿a ti te gusta, por ejemplo, tener en cuenta algo especial a la hora de votar? ¿Alguna noticia que te afecte más o menos? Pues eso es lo que no podría yo decir. No sabes, hasta que no lleguen las elecciones, ¿no? Exacto. No te haces una idea. Y en tu caso, Luis Antonio, a la hora de tomar una decisión, me decías que sí que es importante los partidos que defiendan los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Precisamente para eso estás en esa asociación. Sí, es bueno que lo defiendan y que adapten los programas en lectura fácil para que la gente con discapacidad intelectual lo entendamos bien y podamos ejercer nuestro derecho al voto del partido que más nos interese votar. Porque en algunas ocasiones también, Santiago, es importante eliminar esas barreras también a la hora de ir a votar. Incluso también habláis de que sean los propios familiares los que puedan ayudar en caso de igual alguna inmovilidad a emitir ese voto. Efectivamente, eso ya lo recoge también la reforma de la ley electoral, creo que es en el artículo 2, en que en caso de que la persona pues esté con unas incapacitaciones graves para poder meter la papeleta, que tenga una persona que pueda en ese momento apoyarlo a realizar el ejercicio del derecho. Y ahora, de cara a estas elecciones municipales y autonómicas que ya tenemos a la vista, ¿qué tipo de reivindicaciones tenéis pendientes también aprovechar desde Plena Inclusión transmitir a los políticos? Bueno, las reivindicaciones suelen ser siempre las mismas, porque a veces los avances de una convocatoria electoral a otra tampoco han sido muy grandes, ¿no? Entonces, normalmente siempre hay una serie de derechos que intentamos reivindicar. Uno es que tengan en cuenta el colectivo, ¿no? La organización, o sea, nuestras organizaciones tienen que tener una supervivencia, y entonces, por lo tanto, que se tenga en cuenta.
Nosotros ahora estamos luchando siempre como organización por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, nuestro nivel va a nivel de exigencia de que se cumplan los derechos de estas personas. Antes nombraba Santiago la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Convención y España lo ratificó y entonces estamos un poco en esto, ¿no? Ahora, con el gobierno anterior se llevó a trámite al Congreso la Ley de Derechos de las Personas con discapacidad y estamos ahí aportando todo esto tanto en esa ley como en la de educación, como en la de familias, o sea, en todo lo que tiene que ver con la legislación estamos intentando reivindicar ahí todos los derechos que tienen las personas. Luego ya hay otras reivindicaciones que hacemos, dijéramos, que tiene que ver con nuestras organizaciones, pues de los precios, del dinero, pero fundamentalmente a nosotros lo que más estamos luchando es por el tema de los derechos. Y con ellos contamos y cuando vienen ahora las elecciones, lo que te comentaba antes, hacemos que ellos preparan sus preguntas, invitamos a todos los partidos políticos, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Aragón, y suelen venir a nuestra sede que tenemos allí, un pequeño salón, y ellos preguntan todo lo que quieren directamente a cada uno. La verdad es que tenemos bastante respuesta, suelen venir de todos los partidos políticos y lo que he comentado antes, ellos hacen unas preguntas que a veces, bueno, los políticos se quedan asombrados, primero del conocimiento que a veces tienen de las situaciones y luego de preguntas que las lanzan sin ninguna maldad y que como no tienen ese filtro que a veces ponemos los demás, pues a veces les preguntan cosas que se quedan asombrados, ¿no? Bien, además ahora imagino que para las próximas elecciones será más fácil los políticos que escuchen a las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo porque ahora pueden ejercer su derecho al voto y son 100.000 votos, claro. Efectivamente, eso es lo que iba a decir ahora, ¿no? Y como bien ha dicho Ramón, tras esta reforma, pues bueno, el movimiento asociativo Plena Inclusión, pues nos vamos a poder dedicar a revertir otras situaciones que hay discriminatorias, ¿no? Yo creo que, como bien dice, las reivindicaciones van en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de la vivienda. Bueno, porque en muchos ámbitos, por la falta de oportunidades, medios y recursos que todavía siguen soportando las personas con discapacidad intelectual. Y además, como bien dices, podrán hacerlo con una herramienta más, ¿no? En este caso, pues hasta ahora no tenían, que es el derecho al voto universal y al sufragio universal, activo y pasivo. Y por otra parte también, como bien dice Ramón, bueno, nosotros llevamos ya desde Plena Inclusión realizando la campaña Mi Voto Cuenta, que es una campaña que iniciamos hace 7 años, pues bueno, que por medio de vídeos, de visitas a los distintos grupos políticos, de entrevistas y tal, pues tratábamos precisamente de eso, de reivindicar por una parte el derecho al voto y por otro de que el voto de estas personas también contaba, ¿no? Contamos en este caso con ellos como protagonistas, pues para que se visibilizara de alguna manera. Y por otra parte también, pues bueno, hemos estado organizando a lo largo de estos años talleres para facilitar precisamente la comprensión de estas personas de cara a los programas electorales, ¿no? Entendemos que ahí hay mucho que hacer todavía porque, bueno, sí es cierto que se ha rehabilitado ya el derecho al voto, pero como no lo hagamos accesible, pues todavía ese derecho no se va a poder ejercer en las mismas condiciones que lo pueden ejercer el resto de personas. Y todavía queda también mucho por hacer a nivel europeo, porque creo que España es el 8º país que hace un cambio de este tipo, que permite sin ningún tipo de limitación que puedan votar personas con discapacidad intelectual o con alguna enfermedad mental. Entonces, de cara a las elecciones europeas, por ejemplo, es algo que también se tiene que notar, elecciones europeas que se van a celebrar el año que viene también. Efectivamente, España ha sido el 8º país que ha eliminado la barrera que impedía votar. Anteriormente habían sido Austria, Croacia, Holanda, Italia, Letonia, Suecia y Reino Unido. Entonces, bueno, todavía falta a nivel europeo, aunque es cierto que también hay un movimiento bastante potente que en ese sentido se está moviendo, y yo creo que al final, bueno, la convención llegará a todos los países de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, porque, bueno, así se comprometieron en el 2008 cuando la ratificaron. Sí, porque para que haya una inclusión social auténtica, este es uno de los primeros derechos que se tiene que mantener. Yo creo que es el fundamental, ¿no? Y hasta ahora, pues bueno, en muchos casos, pues bueno, la incapacitación de una persona
dijéramos, para protegerla de ciertos peligros, como pueden ser, pues no sé, casos de estafas o cosas por el estilo, pues suponía prácticamente la muerte civil, ¿no? Yo creo que eso sí que es una cosa importante que se pueda eliminar con esta reforma. Sí, porque vamos a incidir en ese último punto ya para terminar, porque esa incapacidad jurídica que igual desde sus casas nuestros espectadores entienden como una invalidez más amplia de lo que realmente es, sirve sobre todo para proteger a las personas con discapacidad intelectual. Sí, lo que pasa es que hay gente o personas con discapacidad que necesitan solamente en algún aspecto de su vida o para determinadas cuestiones. Por poner un ejemplo, sin que haya personas con discapacidad que por protegerles, porque como pueden ser influenciables por muchas cosas, pero una es que intenten abusar, pues por ejemplo en temas económicos, ¿no? Y oye, pues los padres le han dejado una casa, pues yo te la compro y te la compro por 5.000 euros y a lo mejor no. Entonces lo que se tiende ahora es a que esa protección solo vaya para, por ejemplo, vender propiedades, ¿sabes? O sea, no la persona con discapacidad igual está protegida en ese sentido, pero todo lo demás lo puede hacer, puede votar, puede ir a comprar, puede ir a sacar dinero de su cartilla, o sea, no tienen que tener un tutor que todo lo que vayan a hacer le tengan que pedir permiso, que era un poco lo que ocurría antes. Antes daban la incapacidad total, ¿no? O sea, y los incapacitaban para prácticamente casi todos los actos y a la vez incluían el tema del voto. Ahora lo que se ha visto es que, bueno, pueden necesitar en algunos casos algún tipo de protección, pero en algún determinado tema. Sobre todo estamos hablando mucho de temas pues de patrimonio y económicos, ¿no? Pero en el resto de su vida, por ejemplo, Luis Antonio conduce, hace todo, o sea, quiere decir que puede hacer todo, no hay por qué, si estuviera incapacitado, no habría que incapacitarle para todo, ¿entiendes? Claro, que esas limitaciones antes igual eran mucho más amplias. Claro, eso ahora... cuando llegaba el proceso de incapacitación, los jueces o los fiscales pedían, y era para todo. Entonces ya era, como estaba comentando Santiago, la muerte civil para todos los actos de esto, ¿no? Y entonces, poco a poco hemos ido viendo que puede haber en algún caso, que tampoco en todos, que tengan una cierta protección en determinado cosa, ¿no? Como puede ser eso, ¿no? La protección para no vender unas propiedades. Pero solamente para eso, o sea, lo demás lo realizan habitualmente, ¿no? Y solo en los casos aquellos que se consideren necesarios. Y una de las cosas que estabais comentando antes es que la persona decide, cuando va a votar, qué persona le debe acompañar y qué persona es la que, dijéramos, va a conocer el sentido de su voto, ¿vale? Si quiere que sea algo privado, sí, dice, pues yo quiero que me acompañe porque tendrá que coger la papeleta, meterla, claro, y tal, pero decide él qué persona, sí, mi padre, mi primo, un amigo, lo que sea, porque igual no quiere que sepan los demás lo que votan, ¿vale? Pues muchas gracias por acercarnos a esta realidad y lo que va a suponer este cambio. Ramón Álvarez, desde Plena Inclusión, muchas gracias. Gracias. María Josefa García, muchas gracias y suerte a la hora de elegir tu voto de cara a las próximas elecciones. También Luis Antonio Muñoz, muchas gracias. Y gracias, presidente de Plena Inclusión, Santiago Villanueva, por atendernos. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros ya